Nos estamos aquí encontrando en la parte final del tema 1.3. Lo último que vimos fue que no podemos quitar ni añadir nada porque como dice justamente Deuteronomio y también dice Pablo, maldito el que, aquí está, todo el que no persevere en todo lo que está escrito. Entonces, la regla acá es que esté escrito, ¿no? Y ya también lo vimos ahorita en Deuteronomio, bueno, no lo vimos ahorita, lo vimos la semana pasada, que Alberto mencionó justamente en Deuteronomio 27-26, que no agregarás nada y el que agregue algo, pues le dirá a toda la congregación, maldito, y eso es algo que no, nadie queremos, ¿no? En el caso de Yeshua, vimos que, o vamos a ver que Yeshua hacía ciertos énfasis o hacía ciertas como acciones que justamente hacían énfasis en el concepto de la ley oral. Regularmente estas acciones eran milagros y estos milagros realmente resonaban muchísimo, ya que justamente iban en contra o estaban en contra de las leyes orales, ¿de acuerdo? Y quisiera pedirles que fuéramos todos juntos a Juan capítulo 5, donde vamos a ver exactamente uno de estos milagros que es bastante evidente, muy notorio, que exactamente es un milagro hecho en, vamos a decir, en reforma o en restauración a las instrucciones de señores. Juan 5 por favor, uno. Juan 5 uno. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Y podemos continuar, nada más que aprovechando que acabamos de vivir la fiesta, quisiera que hiciéramos una ligera pero evidentemente necesaria corrección. Ahí en el versículo 1, yo tengo ahí fiesta de los judíos. ¿Alguien tiene algo diferente en ese versículo? Aquí, Eddie, por ejemplo. En- Había una fiesta judía Mira, y por Jesús ejemplo. fue a Jerusalén. Bueno, algo que aprendimos ya por 50 días es que no es ni una fiesta de judía, ni es de los judíos, ni solo es para los judíos. Es una fiesta, es una convocación del Señor, y aquí le voy a regalar aquí una cosa que yo puse como una nota, es una convocación de Dios hecha desde Levítico 23. Entonces, si me pueden ayudar ahí también en sus Biblias, pónganle la anotación, porque si ya nos dimos cuenta que hay traducciones de la Biblia que están pues desconectadas de los contextos, pues definitivamente esto nos muestra que es así. O sea, quien tradujo Juan definitivamente le metió ahí de su cosechita y dijo, pues fiesta pues de los judíos, las antiguas. No, pero no. Esto es una fiesta, es una convocación del Señor hecha desde Levítico 23. Entonces, gracias por compartir conmigo este momento, pero en verdad es muy importante que lo empecemos a analizar. Ahí está, mira, brinca. ¿Te fijas? Y luego dice el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, imagínate, 38 años que estaba enfermo. Esta es una escena que aparece justamente en The Chosen. Por eso les quise poner justamente esa parte de la escena que es en verdad muy espectacular. Sigue diciendo, versículo número 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense la pregunta bien directa. ¿Quieres ser sano? No le dijo, ¿puedes? No, nada más le preguntó, ¿quieres? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y estas palabras pareciera que son, pues así, muy preciosas, lo cual sí son, pero el contexto va mucho más allá que solo sean palabras de sanidad. Fíjense nada más, viene la parte ahora sí controversial. Versículo número 9 dice, el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí viene la parte controversial. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esto es algo bien poderoso. Lo que está contestando es el que me sanó, o sea, el que me dio vida, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y ande. Luego sigue diciendo en el versículo número 12.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después de halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sigue diciendo el versículo número 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuraban matarle, porque así estas cosas dice en el día de reposo. Vamos a terminar con la lectura para que no se nos quede mocha y ya concluimos en esta sección. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vean nada más la palabra que aparece en el 18. En mi versión dice que quebrantaba el día de reposo. En tu versión, Eddie, ¿cómo dice en esa sección? Dice, no les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso. Mira, por ejemplo, aquí te hace creer que él quebrantaba, que él no seguía las reglas del Shabbat, ¿sí? Y esto, sin contexto, va a parecer exactamente como lo que le corregimos al versículo 1, que dices, ah, es que es de los judíos. Entonces, te hace pensar, si tú no tienes el contexto, pues eso, que Jesús quebrantaba el día de reposo y entonces ya no estamos obligados porque Jesús hasta quebrantaba él el día de reposo. Entonces, si Jesús lo quebrantaba y a mí me salvó Jesús, pues últimamente, ¿para qué tendría que guardar yo el día de reposo? Y es como el chiste que les he dicho, echas a la cuna con todo y bebé, o sea, te avientas todo, te lo tronaste todo y ni captaste nada ni entendiste nada, ¿no? Entonces, aquí te fijas en el versículo 18, ¿cómo se resuelve esta concepción? Dice, no solo quebrantaba el día de reposo. Ok, dice que lo que estaba quebrantando el día de reposo era que le dijo a alguien que tomara su lecho y que anduviera. ¿Sí? ¿Cómo aprendimos que íbamos a saber si era o no era esa ley oral o ley escrita? ¿Cómo íbamos a hacer? Conociendo la ley escrita. Conociendo la ley escrita, que fue el tema del billete. ¿Sí? Entonces, fíjate nada más. Te lo voy a dar resuelto porque ya va para poder avanzar. No existe ningún mandamiento escrito que prohíba cargar el lecho en día de reposo. Más bien, solo era, y de hecho solo es, un mandamiento oral. Entonces, la gente que se enojaba porque Yeshua les decía a los otros que recogieran su lecho y que anduviera, ¿por qué se enojaban? ¿Qué era lo que profesaban estos que se enojaban? Pura ley oral. Exactamente. Entonces, si tú te regresas acá y te pones atención, dice ahí, lo que dijo Eddie es que no le caían bien. Dice, por eso los judíos, no, pero es que esta suena así como muy dramática y esta es mucho más interesante. Aquí procuraban matarle, o sea, imagínate. Y acá dice, por esto los judíos aún más procuraban matarlo. Entonces, pregunto, en general, los judíos que profesaban La ley de oral. llorar. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto causaba una gran conmoción. Ahora, ¿por qué aparentemente Yeshua está quebrantando? Porque así me lo demuestra esta traducción. Pero tú y yo ya entendimos que no existe un mandamiento escrito que diga que no puedes cargar tu lecho. ¿De acuerdo? Ahora, Yeshua está diciendo algo aquí importante y dice, dice en el versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Déjeme hacer un comentario muy chiquito solamente para asociar este concepto, y es que cuando empezaron a ponerse de acuerdo sobre qué estaba permitido y qué no en el día de reposo o en el Shabbat, hicieron un montón de diferentes ediciones para decir qué sí estaba permitido y qué no estaba permitido. Por ejemplo, una de las primeras ediciones que hubo con respecto a qué sí y qué no fueron las actividades de trabajo que se hacían en la construcción del tabernáculo. Es decir, si en el tabernáculo hay que serruchar madera de cedro, por ejemplo, entonces eso está prohibido en Shabbat. Si hay que, no sé, no sé, coser telas, eso está prohibido en Shabbat. Entonces sacaron como unas cuarenta y tantas actividades, no me acuerdo ahora la cantidad. Entonces empezaron a decir, todas esas cuarenta y tantas actividades son las que no podemos hacer en Shabbat, porque son trabajo. Porque ahí decían, no puedes trabajar, entonces no podemos trabajar. El Shabbat se suspendía el tema del tabernáculo. Y luego después hicieron algo parecido respecto al templo. Todo lo que se hace en el templo no vamos a poder hacerlo en día de Shabbat. Respecto a la construcción del templo, ¿no? Y entonces pasó que llegaron a ese punto de que no puedes levantar piedras, por ejemplo, para la construcción,
hasta no puedes ni levantar tampoco tu lecho. O sea, imagínate cómo fue de no levantar y luego no levantar qué. No levantar piedra, no levantar martillo, no levantar tampoco lechos, no levantar dinero tampoco. Ah, sí, o sea, es una cosa así. Entonces, hasta hay un chiste bien simplón que dice Mario Sabán en una de sus conferencias que nadie se ríe. O sea, pero fue como que, dijo, que dice que era un judío que se encontró un billete de $100 y era Shabbat. Y estaba prohibido no solo recoger, sino que también tomar dinero, tocar dinero, ¿no? Entonces dice que, dijo, bueno, en este día yo declaro que en todos lados es Shabbat, excepto en este círculo del billete. Entonces ya lo agarró el dinero. Pero cuando lo cuenta Mario Sabán, nadie se ríe. Entonces fue muy gracioso que nadie se ríe. Pero bueno, la cosa es que así funcionaban las leyes orales. Eran como cercos y cercos y más cercos y más cercos con tal de hacer como más complicado o más difícil ir a tocar realmente la médula que era el mandamiento original, ¿sale? Entonces Yeshua lo que hace acá es que está diciendo, yo trabajo y mi padre trabaja, haciendo referencia a que él estaba, ¿qué actividad hizo Yeshua en relación a trabajar con ese enfermo? ¿Qué hizo? No, o sea, por eso, pero ¿cuál fue la Mostrarse acción? misericordioso. Sanarlo, exacto, con misericordia, trabajar, o sea, ese era su trabajo, ¿sí? Entonces, resultó algo precioso que es muy bueno entenderlo para el tema del Shabbat. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Por ejemplo, Yeshua está diciendo, sanar es lícito. Entonces, oye, hermanos, aquí es que fíjese que me pidieron que si pudiera orar, pero es que está hasta el otro lado de la ciudad y pues es Shabbat. Pues, ¿qué hizo Yeshua? Pues iba, por supuesto que iba. ¿Sí me explicó? Entonces, ese tema se resuelve, ¿sí? Por ejemplo, una ocasión alguien decía, no, es que en Chabá, como no puedes comprar ni vender, en tu casa, mejor y cuánto. Y luego una ocasión, me acuerdo que íbamos a ir a la comunidad de Toluca a servir y teníamos que pagar la caseta. Entonces era yo de los primeros, de los inicios donde yo estaba empezando a guardar y yo dije, pues esto es lícito porque vamos a servir a la comunidad de Toluca. Y era Shabbat justamente, ¿no? Entonces, y ahí agarré mi dinerito, lo pagué la caseta y cuánto, todavía no tenía tag. Pero ahora ya con el tag, pues ya no quebranta, no, estoy bromeando. No, no se quebranta, no se quebranta, por supuesto, ¿no? Pero así la van a ir entendiendo, ¿no? Entonces, la relación acá o la conclusión es, no existe un mandamiento escrito que prohíba cargar el hecho en día de reposo, solo era un mandamiento oral. Fíjate lo que dice acá. Jesús, al hacer esto en días de reposo, conocidos como Shabbat, dejaba en claro cuál era, y esta es la parte más importante de todo esto, por favor escriban esto, dejaba en claro cuál era el lugar de esas interpretaciones, o sea, en qué lugar iban a estar colocadas. Y ahorita debe decir cuál es el lugar, por supuesto. Pero la cosa es que cuando Yeshua hacía esas sanidades, esos milagros, esas acciones, esas labores, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, habíamos leído antes que decía uno que si su buey se cayó en una zanja, dice unos sí lo van a querer, unos no van a querer ir, otros sí van a querer ir. Y dice, ustedes que mandan a que no vayan, ustedes sí irían por su buey porque pues es su comidita, de trabajo, o sea, pues obviamente sí lo van a querer ir a sacar porque todo lo que sea para hacer bien en Shabbat está permitido. Así, si es para hacer bien, está permitido. Oigan, es que fíjense que alguien me pidió consejería, está bien, perfecto. Alguien me decía también pues justamente platicando con Héctor y con Bere me decían, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, que si tenemos consultas los sábados? Bueno, pues, ¿cuál es tu propósito de mantener la consulta el sábado? Y esta es una muy buena forma de verlo para que no sea ley oral. Entonces yo le decía, ¿tu propósito cuál es? No, pues, por ejemplo, los pacientes solo pueden ir los sábados. Entonces le digo, ¿cuál es tu propósito de si es atenderlos en sábado? No, pues es que son pacientes de años. ¿Cuál es tu propósito de atenderlos en sábado? Ah, no, pues el bienestar del paciente. Ah, bueno, si realmente tu deseo es el bienestar del paciente, y no quebrantar Shabbat, entonces, ¿qué vas a hacer? No cobrarles, porque tu propósito no es sacar el dinero de eso. ¿De acuerdo? Y me acuerdo que Héctor y Iber fue como, claro, o sea, o ese dinero lo tomas y lo das en Sedacá, o lo das para la justicia, o lo das para alguien que le sirva, o lo das al ministerio, pero no te lo quedas tú porque no ves lucro de eso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque todo lo que sea hacer bien en Shabbat está lícito. ¿Saben? Se dan cuenta de eso, entonces ya es como, se trata diferente. Trabajo. A lo mejor no De trabaja. verdad, de verdad. Por eso, porque ese día de Shabbat, ya luego lo vamos a ver en el tema del Día del Señor, se van a dar cuenta que el bienestar es para nosotros y es confianza en el Señor. Es decir, puedo no trabajar y el Señor me va a proveer. Ok, ¿cuál es el lugar que Yeshua puso
¿En dónde puso la ley del Señor? La ley oral, fíjate nada más, lo puso por debajo de la palabra del Señor. Hagan este diagramita que está bien fácil. Pongan así la palabra de Dios y luego sobre, así esta rayita sobre cualquier interpretación de las palabras de Dios. Y aquí me voy a ir no solamente a la ley oral ni al de los judíos, voy a poner así cualquier interpretación de las palabras de Dios. Eso me incluye a mí, eso incluye a Alberto, eso incluye a Katy Gómez, incluye a Moisés Rednick, a Joseph Sánchez, a Lincoln Mendoza, nos incluye a cualquier persona que estemos emitiendo algún tipo de comentario respecto a las palabras del Señor. ¿Sí? La palabra de Dios está por encima de todo eso. Fíjate nada más esto. ¿Por qué? Porque son las palabras que Él emitía con su boca, con sus labios. Imagínate, son sus palabras. ¿Sí? No hay nada por encima de eso. Fíjense lo que dice Juan 5, si me acompañan, por favor. Vamos a ir a Juan 5, si me acompañan, por favor. Juan 5, versículo 43, por favor. Subrayenlo, por favor, que eso es importantísimo. Juan 5, 43. Yeshua, quien es la Torá hecha carne, decía: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo funciona esto en el contexto de aquel entonces? Bien interesante, fíjate nada más. Era algo así. Cuando se presentaban, por ejemplo, en cierta sinagoga o en cierto lugar o con cierto grupo, les preguntaban: oye, ¿y tú de qué escuela eres? Por eso Pablo decía: yo soy Saulo de Tarso, perdón, alumno o instruido, más bien, a los pies de Gamaliel. Entonces, cuando llegaba Saulo, perdón, cuando llegaba Saulo, ahora le llegó un enviado del Gamaliel de la escuela de Gilel a la mecha, no, sí, hermano, ¿y cuánto? Porque esa era su credencial, ¿sí? Por ejemplo, a Juan el Bautista. ¿Tú de qué escuela eres? No, yo no tengo escuela. ¿Se acuerdan que les conté la semana pasada que Juan el Bautista era de los esenios? ¿Sí? Imagínense que los esenios aquí en el desierto, lo que les había contado yo. Entonces, ¿tú de qué escuela eres? Yo no tengo escuela, papá. O sea, yo te estoy hablando de la Torá del Señor, te estoy hablando de que el Mesías va a venir, te estoy hablando de que viene uno que es más importante que yo, del cual yo no soy digno de desatar sus zapatos y la gente, no. Dinos de qué escuela eres. No, o sea, la gente estaba completamente asociada con el nombre de quién vienes. Entonces, si decían en nombre de Gamaliel, oh, paren todo. Vino alguien a visitarnos de la escuela de Gamaliel. ¿Me explico? Entonces, cuando le preguntaban a Yeshua, ¿y tú en nombre de quién predicas? ¿En nombre de quién? ¿Qué decía? ¿Qué contestaba Yeshua? Ahí dice: En nombre de mi yo vengo en Padre. nombre de mi Padre. O sea, yo les vine a traer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, se refería a quién? A él mismo. Cuando decía Juan el Bautista, cuando decía él, díganles, el reino de los cielos se ha acercado, ¿a quién se refería? A él, porque él es el rey de los cielos, para que se entienda así. Entonces, el rey desciende. Entonces, todos los de la tierra que están recibiendo el reino de los cielos cercano. Eso es algo bien precioso. Pero no. Ese padre no lo conocemos. ¿Me explico? O sea, es como, esa escuela no tenemos el gusto. O sea, no tiene buen renombre. Así que, no. Y todavía andas de revoltoso diciéndoles que pueden recoger sus lechos, que no se laven las manos como nosotros lo hacemos. O sea, imagínate que era muy controversial. Aquí es donde te das cuenta cómo es que este tipo de cosas, cuando los metes al contexto social, hacen un clic muchísimo mejor del que ya tenemos de forma literal. ¿Sí? Cuando le preguntaban en nombre de quién vienen, le preguntaba qué interpretación vienes manejando. Como que cuál interpretación es la que tú promueves. Y decía Jesús: yo vine en nombre de mi Padre. Pero, no te traigan otro en su nombre o en el nombre de su maestro, porque mira, a ese le crees todo y hasta le pones Oxxo. Aquí no dicen ese chiste, ¿verdad? Le pones casa. En Monterrey le pones Oxxo. Le pones casa, pues. Es que, pues, el Oxxo es de allá. ¿Sí? Es depa. Le pones un depa, o sea, no manches, o sea, ¿cómo? Más nice. Miren, vamos a ver otro ejemplo, por favor. Fíjense, este ejemplo en 1 Corintios 14 está también muy bueno.
Aquí ya está medio spoileado, pero bueno, vamos aquí, ¿eh? Primera de Corintios 14. Voy a leer como al final del 33, pero todo el mundo búsquelo. Qué padre, mira, así toda la mesa con su Biblia y toda la cosa, con su Biblia. Ir por lo de mención. Primera de Corintios 14:33. La Biblia de... Oye, amigo, ¿te puedo pedir un favor si me puedes regalar un vasito con agua? Muchas gracias. Mira, se enojó. Se enojó, ¿viste? No, estoy bromeando. 14:33 al final, cuando dice como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí lo dicen así, algo así al final? Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Sí? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, por favor, mujeres, no se ataquen. Vamos a revisar esto, ¿va? Dice, como también la ley lo dice, ya ustedes saben cómo se puede auditar si está o no. Díganme ustedes cómo lo vamos a auditar, Conociendo la Torah. conociendo la Torah del Señor. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿ustedes creen que existe un mandamiento en la Torah del Señor, en la bendita Torah del Señor, que diga que no se pueden, que las mujeres no pueden hablar en la congregación? Pues la respuesta No. es no, por supuesto que no. Estaría enterada si eso hubiera. La respuesta es no. No existe un mandamiento escrito que diga que las mujeres deban callarse en la congregación. O sea, no existe ese mandamiento. No hay, no existe ese mandamiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debían callarse? ¿Sí? Creo que aquí tengo una diapositiva que me pasó Alberto, que es, si no me equivoco, Esa, ¿sí es esta? sí. Sí, esta. Además, amigo, tú explícanos, por favor. Porque vamos a fijarnos que no es un mandamiento escrito, pero ¿dónde está ese mandamiento oral? O sea, ¿en qué está basando el Pablo para decir que las mujeres se callan? Ahora déjenme les doy tantito este contexto en lo que agarras tú el hilo, porque te agarras y me dio en curva, perdón. Am, eh, es que las mujeres de Corintio, estas mujeres tenían una diosa que justamente venían desde toda esa idolatría donde las mujeres casi casi mataban a sus esposos y así era una cosa así desenfrenadísima en cuanto al empoderamiento femenino. Entonces, cuando llega el Pablo y les empieza a predicar y todo eso, las mujeres intentan traerse todo eso que ya tienen en el culto pagano, ahora dentro del servicio al Señor. Entonces, si ustedes se fijan, solamente eso se los dice a las de Corintio, no se los dice a los de Éfeso, a las de Gal- solo se los dice, por eso lo que dijo Alberto en la pregunta del Cajut fue que eran palabras específicas en las cartas, personalizadas, bueno, individuales o autónomas para esa congregación. En este caso, las de Corintio sí tenían un temón con respecto al tema de las mujeres versus los hombres. Y ahí entonces Pablo aplica algo que es lo que Alberto nos va a explicar. Ahí como dice Ezequiel, esa parte sí tenían esas dioses que eran como tipo, pues como prostíbulos, ¿no? Y eran esta parte de como las madrotas, ¿no? De que ellas manejaban toda esa parte. Y entonces, como dice, hacían esta parte como de feminismo, como de realmente, pues nosotros somos las buenas aquí organizando y la verdad es que sí son buenas organizando y haciendo varias cosas, pero entonces ya no se sujetaban, ¿no? Ellas ya eran totalmente, ellas y pues se los dice, y eso que está citando es, dice ahí, la diapositiva, dice que es la fuente del Talmud, en el capítulo 23 de la Megilá, dice que nuestros sabios enseñaron, nuestros sabios, ¿eh? O sea, no dice la Torah, dice nuestros sabios, todos pueden ser incluidos en el quórum de siete que leen, incluso una mujer y un menor. Sin embargo, los sabios dijeron que una mujer no debería leer la Torá por respeto a la congregación. O sea, sí dice que sí está permitido. ¿Se acuerdan? Ve, dice incluso una mujer o un menor. O sea, sí está permitido. Pero los sabios, ¿no? Los rabinos, los que tienen ahí ya la enseñanza, dijeron que una mujer no debería leer la Torá por respeto a la congregación. Dice, entonces, en los tiempos de la Mishnah, la ley era la que la figura esa cita. Entonces, incluso las mujeres y los niños pueden leer
Sin embargo, ahí ese contexto lo está diciendo la ley oral, no la ley de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces, ya que lo ves así, perdónme, yo te invito a que lo pongas en tu Biblia, donde decía ese versículo de Primera de Corintios, ¿qué les dije? Ajá. Ahí donde dice, como también la ley lo dice, escriban en la referencia. Ustedes enriquezcan su impresión de la Biblia para que tengan una Biblia más perrona. Fíjate, le van a poner que eso lo dice, así póngale como asterisco, según Talmud Babli Megilá 23a. ¿Qué? Aquí dice, mira, aquí está, ya, no, no, no es cierto, o sea, no, no se preocupen, aquí que no cunde el pánico. Talmud Babli Chica. Megilá 23a. Para que cuando te digan, no, es que dice ahí, ah, pero ¿cómo lo quieres aplicar? Y las demás no quieres aplicarla, ¿verdad? Y además esta ni es ley del Señor, este es de llorar, ¿sí? Ahora sí ya, nadie le da, o sea, aquí sí ya les dijimos el billete falso, aunque pues no es falso porque ya sacamos la referencia, pero aquí te vas a dar cuenta que Pablo usó un recurso de la ley oral justamente para esto, ¿sí? Aquí les va. En ocasiones vemos a Pablo, ¿sí la apuntaron ya? ¿Sí? En ocasiones vemos a Pablo que utiliza recursos de la interpretación para instruir a cierto público. Al final, como dijimos, eran cartas específicas o siguen siendo cartas específicas para una comunidad. Esto es algo recurrente y se los voy a demostrar acá. Fíjense nada más. Apunten como subtema o subtítulo, no todo es palabra de Dios. Y aquí nadie se ataque, aguante vara, porque aunque ya ahorita se los expoliaron también. Señor, que te bendiga, hermano. No todo es palabra de Dios. ¿Qué? No, no pasa nada. Ahorita te vas a entender, no te No, no preocupes. se salgan, no se desconecten. Sí. Fíjate nada Es- más. Vamos a ir a Efesios 6, 21 y 22. Si quieren, aquí está en la pantalla, pero ahí pongan en su Biblia, así como que marcatexto rojo. Esto no es palabra, bueno, yo sé que no existe marcatexto rojo, ¿verdad? Así, algo así como naranja, así como warning o así, algo así. Efesios 6, 21 a 22. Fíjate lo que dice el Pablo a los de Éfeso. No lo está diciendo el Señor, lo está diciendo el Pablo y está diciendo. Ahí les encargo, para que le digan a Tíquico qué rollo. Ah, no, ¿verdad? Le está diciendo como más formal. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os dará saber Tíquico. O sea, mis asuntos, no los asuntos, mis asuntos, pues. Tíquico, que es hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Aquí en donde está diciendo que Dios dijo, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es una carta. Porque es una carta que le puedes decir a alguien, oye, fíjate que el Señor me mostró tal cosa y tal cosa, que es lo que Pablo les mandó también. Otra le dices, oye, te encargo por favor que le hicieras a la llave de la bomba, o le hicieras, le apagues la bomba porque no sé qué. O, por ejemplo, ¿ya me entienden? O sea, y eso no es que el Señor te lo mostró todo lo de la carta, a lo mejor una parte le estás contando. O sea, sale, sí, se va entendiendo. Otra, por favor. Ahí, pero ahí apúntale. Así, no es palabra de Dios. Tampoco el de llorar, o sea, no está diciendo ahí, a partir de ahora todos se van a llamar Tíquico. No, no está diciendo nada de eso, solo le está contando algo que Tíquico les va a hacer saber el resto de cosas que no les está contando en la carta. Y que Tíquico es hermano amado, fiel y ministro en el Señor. Listo, es todo. Y Tíquico ahí les va a dar palabras de consolación. ¿Vale? Fíjate lo que dice ahora en 1 Timoteo 5:23, que ya les he spoileado. Sí, bueno, pues. Me disculpa. Ah, ¿Qué dice en 1 Timoteo 5:23? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, el Timoteo tenía estómago delicado, ¿sí? Ahorita bueno, ya habías platicado de Timoteo. Timoteo vivía en su casa con su mamá, con su abuela, con su papá que era griego. Y el punto era que Timoteo, güey, en las misiones a las que iba, pues le daba así como que curcio el agua, o sea, que era agua contaminada o algo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, oye, ya mejor no te tomes el agua, mejor tómate o sea, toma vino que no es propiamente del agua, porque si tú sabes, el vino pues viene de las uvas, que se dejan fermentar, todo ese alcohol y todo eso pues va a estar prácticamente, ¿qué será? Pues más limpio, el estéril. Ándale, esa palabra, estéril, o sea, vendría a ser prácticamente algo estéril.
Entonces le dice, pues ya no tomes agua, mejor toma directo vino. Sí, o sea, no está diciendo acá, ya ven, Pablo dijo que es, no, no está diciendo que vemos todo chévere, porque alguien de aquí dijo que caguama y no sé qué tanta cosa, o sea, no está diciendo nada de eso. Nos encanta así estirarla. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Ah, nah, no, no. No, yo para eso vine. Ok, el último. Ya. Vamos al último. Segundo de Timoteo 4:13. Pau, ¿no será que tiene hambre? O es que todo el día tiene Todo el hambre. día tiene hambre, Todo el ¿verdad? día. Es que está muy hambrienta hoy, no sé. No, todos los días. ¿Sí? Ah, Sí, ok. sí. Como hay más gente, les pedincha más. Ah, ya. Ya. Vale, y A ver, segunda de Timoteo 4:13, ya toda regañada se la llevaron. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahí no dijo nada más que por favor me traes aquello que te dejé allá. Oye, se me quedó mi chamarra. Pues va, ahí ya, me la traes, porfa. Ya, eso no es palabra del Señor. Entonces, cuando alguien te diga, y ahora tú ya vas a entender muy bien, que toda la Biblia, sí que toda la Biblia es inspirada por Dios, aunque te duela, así, aunque te duela. No es cierto. No toda la Biblia es palabra de Dios, aunque te incomode decirlo. Digan en su mente, por favor. No toda la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un compendio, tanto de escritos como de profecías, como de poesías y también de cartas. Entonces, en alguno de estos puede haber algo que no está inspirado por Dios. Por ejemplo, en las cartas. ¿Sí? Ahora, no me digas eso, o sea, no te voy a decir eso, obviamente nunca, por ejemplo, en la Torah. Porque ¿quién emite la Torah? ¿Quién escribe la Torah? ¿Por mano de quién está escrita la Torah? Por Dios, literalmente, o sea, esa sí es palabra de Dios. ¿Cuál es la que estamos, cómo se dice, instruidos a escribirla, a duplicarla? La instrucción del Señor, de Génesis a Deuteronomio. Venga. Sí, oye, la ¿Ya historia. empezaste? Ya empecé, gracias al Señor. Ya estamos a un año de Shavuot, ¿sí? Dijo, por ahí dijo este Ricardo, no sé si está ahí conectado, que él sí se unía al reto. Quien se quiere unir al reto deberíamos de así de ponernos, ¿cómo se dice? Ahí de acuerdo para hacerlos así como, nada haremos, nada, ay, 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 ay. 5. Bueno, pero Bien. algo es algo, ¿no? Sí, no, quien quiera, ahí nos manda mensajito y a ver qué hacemos, así como para organizarnos y así de animarnos, porque a mí la verdad, sí les confesé yo, o sea, sí, luego se me olvida y ya lo dejo y digo, bueno, pues ayer ya no hice nada, pues hoy tampoco. Y ayer, pues ya toda la semana, pues ya no hago nada en todo el mes, ya el otro mes empiezo y pues muy mal, ¿verdad? Pero pues ya cuando está el compromiso de a varios, pues está mejor. Ok, ¿queda resuelto entonces todo esto? ¿Sí? Los profetas también decían, o sea, dicen sus palabras, dicen todas las cosas, los sueños, pero en algunas partes sí dicen, ¿no? O eso lo ibas a decir. ¿No? No, cuéntanos, O cuéntanos. sea, lo de los Ya, profetas, ya sí sí. dice, sí, y entonces dijo el Señor o dice el Señor, ¿no? O como Ezequiel dice, he aquí, dice el Señor esto. Entonces ya pasa el recado completo. Y después sigue hablando de ciertas cosas, de ciertos momentos, de ciertos sucesos históricos o fechas o lo que sea, pero después vuelve a decir, pero entonces dice el Señor que esto, ¿no? Y en los Salmos igual dice varias cosas así, en los Proverbios, pero ya en los evangelios y en las cosas, ya nada me está citando lo que dice la Torá o lo que dice Jesús o lo que dice así, y en las cartas igual, o sea, están haciendo referencia, o sea, no se lo sacaron de la manga, sino lo están sacando de esos escritos. Entonces, eso es entenderlo bien, 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 porque sí, no, yo también cuando me dije, La cachaste. cuando la cachas dices, no, que no todo es palabra de Dios, no, yo dije, no, esto ya está, es mucho, es mucho. Aquí es herejía. Aquí ya es una herejía, Y ¿no? mira, justo Una Ismael cosa así. escribe ahí, amigo, así. Para mí, imagínate, Ismael, cuánto te ama el Señor, que antes de que tú hicieras la pregunta, la diapositiva ya estaba puesta. O sea, y no Mm. te estoy bromeando ni te lo digo así como feo, te lo digo así de verdad, de impresionante que el Señor te ama, que quiere responder todas tus dudas. No por mi causa, ni Alberto, sino porque Él es el Señor. Dice Ismael Campos. Y sobre este versículo, de 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por el Señor y útil para enseñar, ¿ok? Vamos a analizarlo. Y justamente, como les digo, está en la pantalla, ¿sale?
Y para eso necesitamos leer el contexto. Siempre lean el contexto. Este versículo empieza, o este tema empieza en el 14 que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y por eso esto fue recurrente, se los había estado explicando desde antes. Pregunta para todos. ¿Quién escribe la carta a Timoteo? Pablo. Pablo, ¿cierto? Pablo le manda una carta a Timoteo. Acuérdense que Pablo encuentra a Timoteo muy jovencito y se lo encuentra porque de cierto modo Timoteo fue como, imagínenselo así, no es así como tal, pero imagínense lo que Timoteo tuvo papá ausente. ¿Por qué? Porque Timoteo era un chico que tenía papá, les dije, griego y mamá judía y abuela judía, ¿cierto? Entonces, la abuela y la mamá querían enseñar a Timoteo toda la parte de la Torah, ¿me explico? Entonces, hay un momento donde Pablo le dice a Timoteo, persiste tú, ahí lo que están leyendo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo lo que Timoteo sabía? De su madre y de su abuela. Eunice y Loida se llaman, aparecen justamente los nombres de ellas, ¿sí? Y Pablo lo instruye y lo lleva y lo impulsa y lo vuelve un servidor del Señor. Y le dice Pablo a Timoteo, oye, mantente en lo que te enseñó tu madre y tu abuela. Y le va a decir que, versículo 15, miren, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua Mashiach, que es en Cristo Jesús. Dice, las sagradas escrituras, escrituras, sagradas. ¿Cuáles escrituras dice Pablo que son santas? La Torah. Sus cartas. Yo iba a preguntar lo mismito. Pablo decía, las Sagradas Escrituras, o sea, mis propias cartas. Oye, pero ¿cuál carta? La que tienes en la mano, Timoteo. O sea, no sientes la unción. O sea, pues claro que no. O sea, no se refería a Pablo a sus propias cartas, se refería a lo que ya estaba escrito y se consideraba sagrado. ¿Sí? Para el tiempo de Pablo, ¿sí? Que es unos años después de Cristo, después del año 30, estamos hablando del año 50, 60 después de Cristo, ¿sí? Pablo le manda esa carta y le dice, en ese año 60, imagínate, le dice Pablo a Timoteo, tú sabes desde la niñez las Sagradas Escrituras. ¿Qué sabía desde la niñez Timoteo? La Torah. Oye, no podía saber también sobre los salmos, los proverbios, sí se podía saber perfectamente, pero todos esos versículos, todos esos capítulos y todo ese canon que ya existía, como los profetas, por ejemplo, todos impulsan a la Torah con importancia sobre Israel. Y ya lo habíamos platicado, ¿sí? Los salmos son una poesía a la Torá. Las profecías, o todos los profetas, tanto mayores como menores, literalmente son el retornen a la Torá una y otra vez. Josué nos habla de cómo conquistan si obedecen al Señor, la Torá. Los jueces nos cuenta qué pasó porque no fueron obedientes a la Torá. Ruth nos cuenta de una moabita que se unió al pueblo porque obedeció la Torá. O sea, todo es la Torá, ¿sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, hey, persiste en eso. Y fíjense que lo que le va a decir, y esta parte es bien, bien bonita de entender. Le dicen, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo. Las Sagradas Escrituras, las cuales te van a salvar. No le dijo eso. Le dije, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Aquí le recuerda que estudiar la Torah te va a llevar a ver al Mesías. Aquí le recuerda, hay un versículo que platicamos aquí y que decía ese concepto de la Torah te va a llevar porque apunta al Mesías. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Tu amigo te acuerdas? El que dice que de mí escribió Moisés. Ese podría ser. Hay otro más fácil que dice el fin de la ley es Cristo. Ah, El objetivo de la ley es Cristo. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, si tú te mantienes solo en la ley, en las Sagradas Escrituras, tú vas a llegar a entender a Yeshua y te vas a enamorar y lo vas a seguir y ahí se acabó todo. Ahora les hago una pregunta. Timoteo no fue a la escuela. Timoteo no lo mandaron a la escuela. Se puede creer y puede ser probable que porque el papá era griego, porque los antecedentes, por lo que fuese. Entonces, a Timoteo a veces lo hacían como un poco menos. Porque, ¿con quién estudiaste? Con mi mamá. ¿Y quién? Con mi con mi abuela. abuela. Ahí bien hijo de mami, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Aquí puro Gamaliel Team y cosas como esas, ¿no? O sea, y el Timoteo estaba siendo como un poco presionado porque no tenía estudios como de renombre. Entonces Pablo le dice, hey, Tate, no te preocupes, tú mantente en esto, no te alejes de esto.
Sí, dice, por la fe que es en Yeshua. Y dice versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, esto es bien importante. Cuando dice el versículo 16, toda la escritura, ¿a qué escritura se refiere? Porque venía hablando de esas escrituras. ¿Se dan cuenta? Y ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento o compilado el Nuevo Testamento ahí. O sea, si queremos aplicar ese versículo a rajatabla, así, si quieres decir, así tal cual como es, ok, tendrías puros antiguos testamentos. Y eso antiguo testamento sería toda escritura inspirada por Dios. Ese sería como el más literal, si quieres verlo de esta forma. Pero la verdad es que lo más genuino se refería a la Torah. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, escucha esto, por favor, internalízalo muy bien en tu mente. Si el Señor te quiere instruir, te va a dar la Torah. Si el Señor te quiere instruir, no te va a dar poesía como los salmos. O sea, si tú quieres instruir ser instruido por el Señor, déjame te lo digo así, no leas salmos para buscar instrucción ahí del Señor. Ahí vas a encontrar devoción, que es diferente. Si tú quieres instruirte, no leas proverbios. Mucha gente se agarra así de que 5 salmos al día para leerlos en un mes. Un proverbio al día porque, y no está mal. ¿Cierto o no es cierto? Que son 31 proverbios, ¿no? O sea, y no está mal. Pero si el Señor instruye a su pueblo, ¿en dónde está esa porción en la Biblia? En la Torá. Ah, quiero poesía. Ay, voy a escribir canciones, voy a tener un momento de devoción con el Señor. Perfecto, ponga los salmos en hebreo si quiere, léase los salmos, pero eso no es instrucción del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Sí. Si en todo caso usted quiere instruirse, busquen todo lo que dijo, ahorita que dijo Alberto, dice el Señor, busquen todas partes donde diga, dice el Señor, fuera de la Torah. No quiero leer la Torah. Ah, bueno, vaya a leer donde dice el Señor, en la profecía, en los profetas, o sea, en donde usted quiera que diga, dice el Señor. Porque entonces usted va a recibir y va a leer literal y directamente instrucción del Señor. Porque aquí está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, y le citó Pablo a Timoteo, no te sientas porque otros tengan credenciales y tengan escuela y tengan renombre. Tú tienes las Sagradas Escrituras que son inspiradas por el Señor y son útiles, necesarias, funcionales y suficientes. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Así que, nada que te hagan menos, nada que te peluceen, que no, 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 Señor. Al contrario, hay que recordar que también Pablo, el que respaldará a Timoteo, le daba a Timoteo de verdad una gran valía, porque Pablo tenía un montón de escuelas, que ya había abandonado, por supuesto, pero lo que te quiere decir es que Pablo le decía, ni tienes que ir a visitar de donde yo vengo, porque yo salí de allá. O sea, yo me salí de la ley oral. Tú no ocupas irte para allá. Y le dice versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mi estimadísimo Ismael y todos por acá, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, o se refiere como máximo al Antiguo Testamento, pero genuina y transparentemente se refiere a la Torah. Y a lo mejor nos incomoda, pero no deja de ser verdad. Estamos llegando al tiempo donde las verdades podrán ser muy incómodas, pero la verdad siempre te hará libre. Dice acá, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua Mashiach. ¿Qué es fe? Fe es emuná, de donde realmente se deriva la palabra fidelidad. Vamos a ir comprendiendo que en el pensamiento hebreo, no en nosotros, fe no es creer, fe es fidelidad. De hecho, la carta a los hebreos trata una tesis preciosa sobre que el concepto de fidelidad es el correcto para fe, ¿sí? No es creer, sino ser fiel, ¿sí? Eso es bien diferente, lo vamos a ir resolviendo cada vez más y es donde les digo que se está apretando y así haciendo ajustes en cuanto a la consagración, a la santidad. ¿Sí? Hay una frase que decía alguien, que la verdad a mí siempre me causa muchísima conmoción y es, la demanda de santidad siempre está en aumento. Siempre hay una demanda mayor de santidad y mayor y mayor y mayor. ¿Sale? De donde viene la palabra emet, fidelidad, viene de la palabra emet, que significa entonces al final fidelidad y verdad. Emet significaría prácticamente que fe es fidelidad a la verdad, mantenerme fiel a la verdad. ¿Sale pues? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a ir resolviendo. ¿Sale? Cuéntame, mi estimado Ismael, si quedó un poco más claro, si te suma, por favor, en lo que escribimos por acá, esto que pusimos en la pestaña.
Sí, de acuerdo con esta nueva forma de poder interpretar. Qué bendición, amigo. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Porque sí, sí es bien, bien importante esto es como fundamental verlo, porque si no, pues ahí ya pueden decir, no, es que estos están enseñando otras cosas o estos están, enfocando mal. No, simplemente es entender eso y y eso es como el parteaguas que yo entendí de esto, Isma, porque al decir que toda escritura es inspirada por Dios, claro que se está refiriendo a eso porque todavía no estaba escrito, no estaba compilado y en ningún momento tampoco estamos diciendo que esto no es, que no, que las cartas no son de bendición o que no hay que estudiarlas o que no, no, claro que no, porque si están aquí es porque Dios tiene un propósito también para ellas y realmente entenderlas desde su contexto original, de veras que es de gran bendición porque precisamente sí, cuando dice otro ejemplo de esto que podemos ver es precisamente cuando en el Salmo 119 David dice, ¿qué es la verdad? Con lo que estamos viendo, la suma de tu palabra es verdad, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. Pero entonces para David, cuando escribió eso, ¿qué era la suma de su palabra? ¿No? Y volvemos a lo mismo, pues era ahí lo que habíamos dicho de lo de Esdras, ¿hasta cuándo la compiló Esdras? ¿No? Entonces, lo que está escribiendo, que la suma de su palabra es la verdad, pues también se está refiriendo a la Torah, ¿no? Fíjate. Ahorita, perdón. No, adelante. No, bueno, a lo que estoy viendo ahorita que lo importante es el contexto, ¿no? Sí. Porque, bueno, a nosotros también nos habían enseñado eso, ¿no? De que toda la escritura era inspirada por Dios, o sea, y se referían a toda la Biblia, ¿no? Sí, ajá. Entonces, pero ahorita ya viendo lo del contexto, pues sí está bien claro, ¿no? Que se refiere a la escritura, o sea, lo que Dios escribió, o sea, Ándale, así, ajá, hay que verlo así. sí. Por eso la palabra Biblia fue con lo que empezamos al principio de todo esto, y es que es un compendio de libros. Ujú. Pero ahora ya que ves, bueno, era una carta, o sea, también relájense, o sea, no era así como que al libro a otro, o sea, es una carta, pues, o sea, solo vamos a añadir una carta al canon, y no hay problema, o sea, no es ningún tema más, sí, o sea, aún mejor si va a aumentar el valor de lo que está escrito, si me va a ayudar a entenderle más, o si puedo explicarlo mejor, etcétera, ¿no? Pero la cosa acá es que entiendas eso, es que está las palabras directas del Señor registradas por Moisés, está historia registrada por un montón de autores, está poesías hechas por diferentes autores, y luego están profecías que incluyen, por ejemplo, a un profeta como Ezequiel, que le tocaban cosas bien intensas, que debía cocinar su comida, que quién sabe cuál, o sea, no les voy a decir porque es muy gráfico, pero esas cosas tú dices tú, "Ay, pues sí es palabra del Señor, pero pues era para Ezequiel. Y está bien, me explico. O sea, y luego también están los evangelios, que es lo que vivió cada uno de estos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego está el libro de Hechos, y luego están todas las cartas, que ahí sí dices tú, oye, pues es que pues es parte de la Biblia, que es un conjunto de libros, pero no todos son palabras directas del Señor. ¿Dónde encontramos la mayor concentración de palabras del Señor? Pues en la Torah. Eso no significa que donde no hay palabras del Señor, lo vamos a menospreciar, o ya no nos toman en cuenta, o ni para consulta, o son herejía. No, lo que decía Alberto, de verdad, vamos a aprender a ver correctamente esas cartas. Por ejemplo, el contexto de Timoteo que les decía que era de papá, de papá griego y de mamá judía, ustedes ya se lo sabían, lo conocían así súper bien. Eso, si tú no lo tienes presente, tú vas a decir, ¿por qué le dice todo eso? Bueno, quién sabe. O sea, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso también le dice después Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco ni menosprecie tu juventud. ¿Por qué? Porque les digo que lo peluceaban. Ay, ahí viene el Timoteo que ni sabe nada, ni estudió en ninguna escuela. O sea, ese tipo de cosas. Y Le hacían bullying. le hacían bullying, o sea, no. Y Pablo dice, no, no, que nadie tenga en poco tu juventud. Antes bien, sé ejemplo, o sea, tú mantente. Sí, fíjense. Había una posibilidad. A ver, ustedes, no se lo voy a poner en la diapositiva. A ver. Sí, aquí está. Ah, no, ya. Ahí está. Ah, perdón. Manita levantada de pavo. Manita levantada de pavo. Ah, ok. Ya lo quito. Ya la quito. Ok. Al ratito entonces. A lo mejor se le fue así. Ven, hay que nos pongan en el chat de mesa. Ok. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Me regreso hasta aquí y ustedes resuélvanlo, por favor. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice,
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Te pueden. O sea, ese te pueden es una probabilidad, porque hay una probabilidad de que la riegues y te vayas por la otra que ya no fue la chida. Les hago una pregunta. ¿Cuál era el peligro que podía correr Timoteo? ¿A dónde podía desviarse? Porque dice, persiste, mantente, o sea, no te salgas de aquí. ¿Cuál era el otro camino que Timoteo podría tomar y que ya lo echaba a perder todo? Porque acuérdense que era fascinante, era lo que decían, "¡Ah! Qué bonito se ve". ¿Sí? Ahora que fuimos a la tienda, a la librería Jerusalén, Alberto y yo, hay cosas que son muy preciosas. O sea, dices tú, qué bello. Y de verdad es algo muy bonito. Por ejemplo, miren, lo voy a enseñar algo. Compré este llavero aquí. Se lo voy a enseñar ahí en la cámara. Compré este llavero. Sí. A mí me parece que es muy bonito. Yo no sé ustedes qué piensan. Pero lo que tiene adentro es justamente el número 624, que es que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y entonces le abres aquí, tiene la oración dentro de un tubito. Y entonces a mí me parece que es precioso. Pero esto no estoy diciendo que ya esto me va a cuidar, que es un talismán, que le hago así cuando te las balas. O sea, pero que hay gente que sí piensa eso. Ni esto tampoco me hace más justo ahorita. Esa como la crucecita aquí que me lo cuelgue. No, no, o sea, pues igual me lo puedo colgar, pero nada más es eso. Para mí es un recordatorio, un emblema, tu entrar y tu salir, lo que dice Deuteronomio 6, etcétera. Entonces, sí, yo tengo un tío que una vez cuando mi mamá vino por primera vez a la Ciudad de México le dijo, hermana, te vas a llevar una Biblia abierta en el Salmo 91 y la vas a poner así en el tablero del coche para que no te lo roben y le vas a poner atrás. Si amas a Jesús, suena el claxon. Y ahí va mi mamá con la Biblia, ¿no? O sea, pero ese tipo de cosas son interpretaciones que cambian por completo. Ahora, les digo que eso es fascinante. Eso es fascina, o sea, te engaña, ¿cómo se dice? Te envuelve así, te flashea y dices, ay, sí, claro. Ok, fíjate nada más lo que te voy a mostrar. Fíjate, aquí está. Esto se va a poner bien bueno y es muy concluyente para terminar. Fíjate nada más. No anoten nada, ahorita lo van a apuntar y toda la cosa. Ok, fíjense. Esto en una diapositiva anterior, pero aquí ya se lo voy a dar a ustedes. Ok, Timoteo. Díganme ustedes cuál es el caso de Timoteo. ¿El de arriba o el de abajo? Fíjate, le estoy diciendo Pablo a Timoteo, mantente en lo que has aprendido. Y eso que has aprendido te puede llevar a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el caso de Timoteo? De abajo. El de abajo, ¿verdad? Que tiene la Torá y le dice, si la guardas de corazón, el fin de la Torá es que te vas a encontrar al final con Yeshua. Timoteo era judío, por eso todo el ejemplo de abajo es el sur. Para que lo vean de esta forma, todo el judío nace, ya sea con la Torá oral o con la Torá escrita, bajo el brazo. Sí, por ejemplo, para que puedan hacer su bar mitzvah, hay unas comunidades que se tienen que saber de memoria la Torah a los niños. Sí, o sea, es una cosa increíblemente impresionante. Y ya después se saben toda la interpretación y cosas como esas, ¿no? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros nació con la Torah bajo el brazo? Nadie. Entonces, la verdad es que nosotros no nos aplica el ejemplo de abajo. Pero ¿quién sí de nosotros nació con el Jesús en la boca? ¿Qué sí? No todos. Entonces, el ejemplo de arriba, ¿a quién le aplica? A todos. Y te estoy diciendo acá, si vosotros oyereis mi voz, yo los haré mis Y Yeshua está diciendo, yo soy el buen pastor, voy a poner las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, todos los que conocemos primero a Yeshua, somos el ejemplo de arriba. Que si seguimos al buen pastor hasta donde Él nos quiera llevar, ¿a dónde nos va a terminar llevando? A la Torah. Por eso, mira, ahí está como está invertido, ahí está al revés. Ok, fíjate nada más lo que te voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa si, fíjense lo que voy a atenuar? Vamos al ejemplo del sur, ¿va? Voy a atenuar ahí, ya vieron que hice bajito el corazoncito y la crucecita, ok. ¿Qué pasa si les dejas al sur pura Torah? Le quitas el corazón. Obviamente yo ya sé que no van a llegar a Yeshua jamás. Entonces, ¿cómo se le llama a la Torah sin hacerlo de corazón? ¿Qué sería eso entonces? Un libro y justamente mira, Dios te ama mucho porque fíjate, ahí está su libro de rezos. ¿Sí?
Exacto, dice Paulina, sería entonces una religión, porque todo el mundo no lo está haciendo por corazón, de corazón, perdón, lo está haciendo ¿por qué? Pues por tradición, por imposición, porque la familia lo hace, porque por cultura, por lo que sea, ¿sí? Pero ya no lo haces de corazón, y si quitas el corazón, ya tronaste la parte final. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Si tú quitas la parte del sur, le quitas al hacerlo del corazón y genuinamente, tú te vas a quedar solamente con el judaísmo, ¿sale? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Fíjate nada más, me voy a ir para acá. Este ya te lo había puesto. Vamos a atenuar ahora al norte. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa si tienes a puro Jesús, 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 solo Jesús, Jesus, Jesus, only Jesus y Jesus para todos lados y Jesus Christ y nada, y la ley, no, olvídalo, no, 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 de corazón nada. Es más, ya vas a misa, vas a la iglesia, vas al servicio, oras en el nombre de Jesús, amén. Ya nada más oras por los alimentos rapidito porque pues en el nombre de Jesús, amén y ya se acabó. ¿Qué te queda si tú te quedas nada más con el puro Jesús pero sin hacerlo de corazón? Lo mismito, dice Paulina. La palabra que utilizó ahorita Paulina fue religión. Te queda otra vez interpretación. Y aquí voy a decir algo que es feo, crudo, pero real. O sea, si tú quitas eso, te va a quedar algo como esto, mira nada más. Eso que están viendo en la pantalla son libros que están en el cristianismo, así como en el judaísmo, le suena el ismo, ya habíamos platicado de eso, que tienen estos libros que son interpretación de lo que es el propósito en la vida según Rick Warren, de lo que es el concepto y la relación con el Espíritu Santo según Ben Hinn, y lo que es el Espíritu Santo según Cash Lund. Imagínate nada más eso, ¿sí? Y luego cuando estaba haciendo esta presentación hace unos meses, una persona que conozco subió esta foto y dijo, vendo estos libros, a ver a quién les sirve. Y fue como caída del cielo porque justo quería eso, quería encontrar una foto donde hubiera varios libros así como de ese tipo de cosas, ¿no? Y estaba justamente el Vida con propósito, está La mujer sujeta al espíritu, por ejemplo, Dios, el llamado sublime de Dios para la mujer, por ejemplo, Joyce Meyer, que es una mujer que tiene un gran, o sea, un ministerio enorme, por ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, también está este otro que se llama así, Liderazgo, Promesas para cada día. Y este también lo subió alguien al día siguiente, que yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces aquí está, fíjate nada más. Aquí la vas a entender súper bien. A ver a qué te recuerda. Tiene acá, Salmo 49:17, porque cuando muera, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Y luego aquí está toda su interpretación. Aquí está. Los devocionales, Los ¿no? devocionales, por ejemplo. Decíamos. Ahora, ¿está mal así el devocionario? No manches, esos libros de promesas, ahí está un devocionario diario, ¿está mal? No está mal. Pero ¿qué es lo que está mal? Fíjate nada más lo que te voy a poner aquí en la pantalla, fíjate. Las interpretaciones orales no solo son propias de los judíos, sino que en todas partes todos podríamos estar cerca de las interpretaciones de la Biblia. Incluso, ¿saben una cosa? Hasta yo en veces, bueno, hasta yo a veces, En vez. perdón, hasta yo a veces podría, si se me antoja, un día darles mi interpretación y no decirles que es mi interpretación. Y si ustedes no están entendidos en la Biblia, ustedes van a decir, no, es que el hermano Ezequiel dijo. En lugar de que digan, el Señor nos mostró, el Señor nos habló y nos dijo, está escrito en su palabra. ¿Sí? Y para eso tú vas a necesitar ser como los de la iglesia de Berea. Los bereanos, ¿sí? Cuando Pablo los visitaba, le decían así, bien chido, así, gracias Pablo por venir, te llevamos allá al puerto para que te lleven y toda la cosa, sí, ándale, ya, que te vaya bien, que te vaya bien. Y luego ya se iba el Pablo, todos se regresaban a sacar todo lo que Pablo había dicho, a ver si estaba escrito en la Torá. Y eso está escrito en los Hechos, ¿sí? Los bereanos, o sea, nada que le picaban los ojos. Eran súper buenos para auditar todo el que viniera. Así viniera yo, o el apóstol de no sé qué parte del mundo, o no sé quién sea. A ver, ¿dónde dice? Pues me voy a poner a orar, pero nada que se tragaban lo que Pablo les decía. Los bereanos tenían lo suyo. Fíjate nada más. El conflicto no es que las escuches, no tengo yo ningún conflicto con que tú escuches las interpretaciones, no tengo, porque además los ídolos nada son, o sea, yo no tengo ningún conflicto y espero que Alberto tampoco. El conflicto es que me digas que están por encima de la palabra de Dios y que eso es palabra de Dios, cuando es sencillamente una interpretación, ¿sí? Nada puede sustituir sus palabras, ¿sí? Ahora, y ahí a que están escritas. Ahora,
que estén escritos bien. Ya nos dimos cuenta que de pronto como que no están tan bien escritas, ya nos fijamos ahorita en las versiones, cómo varía, pues también hay otra instancia. Y a lo mejor tú vas a decir, no, pues, entonces, ¿qué leemos? O, no, pues está bien difícil, no, pues mejor si no está, no sé, Lincoln, o si no está Joseph o Alberto. O sea, no, porque ¿qué te dijo Ezequiel 36 25 26? Dice, nadie le enseñará a su hermano, yo les quiero enseñar a ustedes. Entonces tú vas a ir leyendo y vas a ir estudiando, vas a ir revisando y créeme que el Señor te va a ir confirmando en tu interior, en tu mente te va a hacer sentido. Y lo que llegue a tu vida, lo que alguien te interpretó, lo que alguien te diga, lo que alguien te comente, es que ahora salió una nueva interpretación, una nueva revelación del Señor. Ah, qué bueno, échamela, qué bueno, véanla. Si el Señor te confirma, si se resuelve en la palabra, si tiene sentido, pues a lo mejor la analizaremos. Pero si no está respaldada, deséchala de entrada así. Por ejemplo, no sé si supieron, salió la unción de la leche y la miel. Entonces te ponían una mano miel y en la otra mano te ponían leche. O sea, y era la bendición de la unción. Imagínate, entonces era así, luego después, y se la ponían encima. Imagínate eso. Otro que la palabra menciona que la unción. Pues no llenaron no llenaron, no, agarraron un bote de aceite de oliva, a un señor lo metieron en un bañito, a un pastor, pues no le embarraron todo así todo el de este y le escurría así por la cabeza, como si fuera un profeta, como si fuera un rey en la antigüedad. O sea, eso ya cesó, ya no es así, ¿no? Y luego el otro, no, que no es con esas, o sea, una cantidad de cosas que dices tú, bueno, pues por eso ahora estamos como estamos, porque cada persona interpreta diferente y quiere tener la interpretación Mega Ultra 3000 la más nueva, la versión Pro Max y cosas como esas. Y luego nunca falta que al final pues, te pidan ofrenda, pues, porque te dieron la mejor y la más nueva revelación. Por eso deben de conocer. ¿No? Y ahorita con las redes sociales, eso es porque nos la pasamos viendo el reel y a veces pues están los versículos y las cosas de la Biblia y pues no sabemos ni de quién sea o quién lo manda, pero realmente pues hay que ver, o sea, hay que auditar, no todo lo que te llega ya lo vas a creer y vas a decir, no, es que ahí dice que eso es y ahora, sino realmente tenemos que tener ese discernimiento de volver a la palabra, ¿no? De volver a la Torah y de ver qué cosa sí está bien, qué cosa no está bien, ¿no? Con tanta, ya con tanto show, con tanto reel, con tanto redes sociales, pues ya puedes ir viendo y es necesario que revisemos todo lo que ¿Qué vamos consumiendo? vamos consumiendo. Iba a decir algo, Andrés. Decía, nosotros teníamos el estudio de matrimonio, nos tenían como a dar un libro que se llama Amor y Respeto. Justo cuando lo estábamos viendo, o sea, yo siempre leo el versículo, pero me voy a la Biblia y leo antes y después, ¿no? Y entonces yo decía, es que no tiene nada que ver, o sea, cómo la misma iglesia nos está pidiendo que enseñemos esto, ¿no? Wow. Entonces, nosotros enseñamos más como la Biblia y como el tema del libro, pero basado en la Biblia. Entonces, Ok. tuvimos algunos problemas por eso, pero, o sea, hasta la misma iglesia que nos dice, si nosotros no lo hubiéramos buscado, pues te sigues y la crees y crees que eso es lo máximo y lo tienes, ¿no? Pero bueno, Por eso eso es- justo, totalmente, Andrea, por eso justo ahora que les compartimos este proyecto de leer los libros de En el Jardín de la Paz y la Sabiduría Femenina, o sea, sí oramos y por supuesto hay mucho respaldo detrás, por ejemplo, es de hombres, yo lo tengo completamente, todo lo que se puede respaldado por la palabra. O sea, había un concepto que, por ejemplo, a mí no me parecía que era como correcto enseñarlo, hasta que el Señor me mostró y me dijo, está aquí y está aquí. Cuando le dije, en la torre. O sea, y el brother no lo explica, o sea, el escritor no lo explica, pero ya cuando yo estudié la palabra, sí está. Le dije, no, pues o sea, pues con razón el tipo ha vendido millones de copias y muchos matrimonios se salvan y muchos matrimonios prosperan y muchos matrimonios generan mucho más bienestar del que ya tenían, porque lo que estoy diciendo, sí, un 10% ahí sí está bien el fumadón, pero el otro 90% está en la palabra. Y Yeshua a veces dice mismas de esas palabras, entonces ahí te das cuenta que está mucho más ligado, pero sí necesitamos tener cuidado. Yo creo que si yo no tuviera con Alberto, por ejemplo, esta edición que ya tenemos grabada del de varones,
con ese respaldo de Yeshua, yo no promovería para nada esto porque digo, o sea, no sé, pero yo hoy sí sé. Me explico, Alberto y entros, entonces es como, pues vamos a respaldarlo. Y vamos con el cuidado de no tropezarnos. Y va a ser algo bien bonito. Entonces, quien falte de su libro, perdón que haga aquí el comercial, consígalo, o sea, o cómprelo, o sácale copia, o imprímalo también, o lo puede comprar para Amazon Kindle, me parece que también está. Así que por favor, todo el mundo tenga su libro y ahorita al final les vamos a decir cuándo va a ser la primera reunión, que probablemente se va a retrasar, pero no hay tema, porque vamos en chalo, ¿sale? Sí, sí, no, sí, sí. Este, aquí está un versículo que va a ser muy, muy necesario tener presente. Fíjate nada más lo que dice el Salmo, déjame se pongo 138.2, dice, porque engrandeciste, y está hecho así adrede, mira, porque engrandeciste por sobre todo tu nombre. Fíjate más, porque engrandeciste por sobre todo tu nombre, ¿qué cosa? Tu palabra. A ver si le entienden ustedes como yo le entiendo también. Esta es la versión King James Version, porque las versiones en el español no aparecen así, y la King James sí está correcta. O sea, Eddie, según el Señor, ¿qué puso por encima? ¿Su nombre por encima de su palabra o su palabra por encima de su nombre? Su palabra por encima de su- ¿Te das cuenta? Es algo bien cañón. Es algo muy fuerte. Ese es el lema de todo el ministerio Descubre la Biblia. Si alguna vez has entrado con ellos, ese es el lema de ellos. Porque engrandeciste por sobre todo tu nombre, tu palabra. Por eso este giro ministerial, al menos mío, y creo que coincido con Alberto, no es sacar aquí cómo se dice, si se dice Yahweh, si no se dice el nombre del Eterno, si lo pronunciamos. O sea, ese no es nuestra tirada. Más bien es estudiar su palabra y estar conformados a su palabra. Más que saber si se pronuncia bien o si estamos ya aprobados porque lo pronunciamos bien. O sea, ese no es nuestro giro ministerial. ¿Sale pues? Ok, Salmo 138.2, apúntelo ahí en sus notas, porque engrandeciste sobre todo tu nombre, tu palabra. En la mía dice tu nombre y tu palabra. Ahí los pone juntos. Sí. Hay un estudio de Joseph Sánchez que justo se la pasa así explicando sobre eso y dice, está bien raro, pero en hebreo sí aparece eso, que por encima de su nombre, él coloca su palabra. Dice, pero todas las versiones en español lo aparece así porque sí incomoda mucho. O sea, ¿cómo que por sobre su nombre va a ser su palabra? No, no, no. Su nombre y su palabra después. O si quieren juntos, pero no, o sea, y ahí te das cuenta que al Señor, de verdad, o sea, le preocupa o le importa más que tú estés entendiéndolo, más que sepas pronunciarlo, más que, y a lo mejor eso tiene que ver con que su nombre no se puede pronunciar, que se pidió la pronunciación, todo eso. Tú y yo, es que hay estudios, ya después lo van a ver, hay estudios de cómo se pronuncia y hasta las comunidades se pelean. Así de que no, ¿tú cómo pronuncias Jehová y tú Yahweh? No, no somos amigos. Y luego no, No se pronuncia. sí, no, no se pronuncia. Hashem. Hashem. No, es que esa comunidad todavía dice Dios y eso es paganísimo. Dios, paganísimo, ¿no? Otros dicen el creador, no, súper, súper clavado. Otros dicen el eterno, no me incomoda, o sea, ya sáquenme de aquí, o sea, pero eso es, ¿te das cuenta? O sea, el Señor dice, escucha mis palabras, no quiero que te preocupes tanto por cómo se pronuncia mi nombre, pues, ¿sale? Ok, vámonos a lo que sigue, por favor. Dice, si ponemos atención, Jesús, fíjate, no la abolió, la ley oral, solo la puso en su lugar. ¿Cuál es? Esta es pregunta de Cajut para la siguiente semana. ¿Cuál es el lugar de la ley oral? Por debajo. Por debajo de la instrucción del Señor, la escrita. No está por encima. Apunten esta frase, por favor. Está, la ley oral está debajo de la instrucción del Señor. No está en otra forma. La ley escrita por encima de la ley oral. O al revés. O sea, no, al revés. Si le dices la ley oral, por debajo de la ley escrita. Correcto. Perdón, nada más, aquí en mi Biblia ni siquiera menciona la palabra. Ah, entonces está bueno. ¿Más nombre? Dice, tu nombre está por encima de todos porque tú cumples lo que prometes. Pero no dice nada de la palabra. Mira.
En hebreo Esa se dice versión la está, palabra esa versión está Ladar. muy coloquial, así como muy de compas. Ujú. Sí, como si les caía mal, Está muy les caía mal. Y acá lo querían matar como que generación de cristal. No se afecte. Ok, fíjate, vamos a la que sigue, por favor. Ya vamos a acabar con el tema. Hoy vamos a terminarlo ya. Podemos hacer lo mismo, escuchar la interpretación, pero no decir que es palabra del Señor. Esto ya lo habíamos dicho, tal cual. O sea, no digamos que es palabra del Señor y estaremos en paz. ¿De acuerdo? La mejor interpretación, aquí esta parte es muy concluyente y bonita y resolutiva. La mejor interpretación es que la misma Biblia se interprete a sí misma. De modo que no necesitaríamos intervenir para interpretarla nosotros. Y eso es algo bien literal. Por ejemplo, ahorita que Ismael preguntaba el tema del versículo de 2 de Timoteo, ¿qué hicimos para interpretarlo correctamente? Leer un versículo para arriba y leer un versículo para abajo. Y listo. Conocer el contexto social de la vida de Timoteo y ya se resolvió. Pero fuera de eso, yo no les interpreté nada. Sencillamente fue leer la misma Biblia. Y la misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Vale? Y esto, por lo que dice justamente Jeremías 31, y este es prácticamente el último versículo de todo este subtema. Jeremías 31, 33, 34. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate quién es el proveedor. ¿Quién está emitiendo esa ley en la mente y en el corazón? Es el Señor. ¿En qué forma lo hace el Señor? Es una cosa completamente espiritual. Ya lo vimos en Pentecostés. Se fijan ese pan que se infló, el viento del Señor, lo que pasó en Hechos 2, lo que pasó en Hechos 10, todo eso es el viento del Señor. ¿Sí? Yo les quiero invitar a que se atrevan a tener contacto con el Señor. Suena bien raro esto que les voy a decir, pero con este entendimiento. Yo ya sé que ya han orado, ya sé que han llorado en la presencia del Señor. Yo sé que saben cómo se siente la presencia del Señor, ¿sí? Pero ahora con este conocimiento de que el Señor mismo es quien quiere dotarte a ti del conocimiento en tu mente y en tu corazón, ponlo en tu mente cuando vuelvas a hacer tu siguiente oración. Fíjate lo que te voy a decir y voy a ser bien bíblico con lo que voy a explicarte. Acércate al Señor con esta concepción mental, diciéndole, Señor, tú eres el proveedor, Señor. Por favor, enséñame tú. Por favor, pon tu ley en mi mente y en mi corazón. Así como está esta imagen que les voy a poner, que está aquí a un ladito, que es un corazón que tiene así lleno y escrito así de la instrucción del Señor. Si ponla tú, Señor, escríbela en mi mente, ponla en mi corazón, Señor, escríbela tú. Déjame saber que eres tú. Y les voy a explicar cómo dice la Biblia, y lo vimos justamente este domingo que pasó. Fue una partícula de lo que dijo Alberto, y a mí eso me tuvo todo el resto del servicio conmovido, y luego por eso estaba chille, chille y no podían hablar. Disculpen, por favor, acá en la jupa. Ahorita se voy a decir. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, hey, 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 conoce al Señor. O sea, yo no te puedo decir, a través de mí yo te voy a conocer. O sea, no soy ningún medio. Ahora sí, Orlan aplica el tú no eres, ¿cómo es el chiste? Tú no eres el vínculo de nada. Ya no me faltes al respeto. Y órale, cachetadón. O sea, tú no eres el vínculo de nada. O sea, yo no soy el vínculo de nada más que lo que el Señor me permite. ¿Sí? Y ese vínculo también puede ser tú para otras personas, ¿sí? A lo mejor yo sabré hablar en público y no me da vergüenza o no me tiembla las piernas, lo que sea. A lo mejor a ti sí. Eso es lo único que nos diferencia, pero el vínculo con el Señor está en tu mente y en tu corazón. Es tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón tienen la capacidad, pues no sé si anatómica o biológica o espiritual o de diseño divino, para que tú puedas captar al Señor. Tu mente y tu corazón son las antenas espirituales que se levantan en dirección al Señor. Escúchalo como eso. Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Así, es espiritual completamente. Entonces, ahora que tienes esto presente en tu mente y que ya te lo explicaba, y ya participaste, entrar a la jupá, pues piensa en esto la próxima vez que ores, ¿sí? Y probablemente tú vas a decir, ¿y cómo se escucha la voz del Señor?
A lo mejor si tú nunca has escuchado la voz del Señor o cómo se siente la presencia del Señor, si es que alguna vez lo has sentido, si no lo has sentido. Bueno, Cantares explica cómo se siente. Y les voy a recordar lo que dijo Alberto, que leyó Cantares, ahí cuando llega el amado y le dice, ábreme, amada mía, esposa mía, amiga mía, paloma mía, déjame entrar, mi cabeza está empapada de rocío. Y dice que, y esto mira, me pega duro, porque dice que pasó su mano por el cerrojo, solamente que pasara su mano por el cerrojo, dice, y mis entrañas se conmovieron. Tus entrañas reconocen la presencia del Señor. Así como suena esto. Tus entrañas tienen la capacidad de percibir eso. ¿Sí? Te puedo, sí. O sea, te pone la piel chinita, sientes una cosa que casi que te recorre por la espalda y te remueve y dices, ¿qué es esto? Pero ¿sabes por dónde, o sea, dónde sucede o cuándo sucede? Porque la presencia del Señor siempre está. Ahorita está. Pero se nos dificulta mucho lograr como sintonizarla porque estamos afanados, porque estamos distraídos, porque el celular, porque el trabajo, porque los mensajes, las notificaciones, todo eso psiquiátricamente está comprobado que de verdad nos tiene en un estado de cortisol altísimo continuamente, continuamente, continuamente. Y cuando no, necesitamos dormir. Entonces, ¿cuánto nos queda tiempo para captar, como lo que dije, esa antena espiritual, tu mente y tu corazón? ¿Cómo? Hasta que te hagas tiempo y no tengas o sea, no tengas el pendiente de, me van a llamar, no, tengo hambre, tengo sueño, o sea, ya que pares todas las distracciones y entres en la presencia del Señor, esa siempre está, pero que tu mente y tu corazón, y cuando digo mente es la parte cognitiva, es lo que sé. Por ejemplo, esto que acabamos de leer, es lo que ahora sabes. ¿Qué es lo que sabes? Que el Señor quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Te puedo garantizar, mira, que si al ratito que llegues a tu casa, mañana en la mañana, antes de ver tu teléfono, así te postras ahí en tu cama y le dices, Señor, déjame sentir tu presencia, déjame reconocer que anhelas escribir tu ley en mi mente y en el corazón, Señor. Quiero saber qué es que pases tu mano por el cerrojo y mis entrañas se conmuevan, Señor. Te prometo que vas a saber su presencia. Y Él va a empezar a trabajar en tu vida, pero porque tú vas a saber atender la voz de tu amado. ¿Qué pasa después? Ustedes se acuerdan que la mujer está o la amada se levanta cuando ya no está. Dice, y gotas de mirra goteaban del cerrojo. Imagínate esa poesía, es una poesía en Cantares. La mirra es una especia que se utiliza para ponerle a los muertos para que no huela, porque es muy fuerte. No huele rico la mirra, huele pues, como amaderado, huele como así aceitoso, resinoso. No sé si esa palabra existe, pero la utilizan para poder cubrir el aroma. O sea, a lo que olía después de que el amado se va y la mujer no se levantó, era muerto. O sea, cuando el amado se va y la mujer se levanta, lo que deja el aroma en la estela es el aroma muerto. No malo, huele a mirra. ¿Sí? Bueno, por eso te digo que la presencia siempre está. El tema es que tú y yo siempre ponemos excusas. No, porque tengo que, no sé, ir a trabajar. No, porque ya se me hizo tarde. No, porque tengo que. No, porque ya me llaman. No, porque siempre hay un no, porque. Y en la mañana que yo me postraba a orar y le decía al Señor, de verdad quiero perseverar en lo que me comprometí en la jupa. O sea, ¿de qué me sirve decir que sí, que sí, que y ahí muy bonita la flor y muy bonita la luz y lo que tú quieras? Pero a la hora de la hora que es la cotidianidad, se me olvida. No quiero. ¿Cómo? No, Señor. El Señor me dio algunas otras palabras, igual se las compartiré luego. Pero en verdad reconozcan que su presencia siempre está. Y le decía Pablo a Timoteo, persevera en eso. Hoy tú y yo ya comprendimos que Yeshua nos lleva a la Torah. Ya comprendimos que no obedecemos a la Torah para ganar su salvación porque esa ya no la dio. Ya comprendimos que hacemos lo que hacemos porque hemos decidido amarle. ¿Sí? ¿Por qué quieres obedecer? Porque quiero amarlo. ¿Por qué le traes flores a tu esposa? ¿Por qué la quieres consentir? ¿Por qué quieres consentir a tu esposa? ¿Por qué? Porque decidiste amarlo. El amor es eso, el amor es justamente un montón de construcciones que haces. Y la obediencia es parte de esa resolución del amor por el Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque amamos al Señor. No para que nos amen. No, 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 eso ya está hecho. Pero tu mente y tu corazón van así como el radio, sintonizar y tiene que estar la perilla en el sitio correcto.
Por ejemplo, en modo no molestar, en haber resuelto la cosa de allá, en apagar la tele, en apagar el ruido, poder cerrar la puerta, en apartar tiempo para eso. ¿Han visto la película de Cuarto de Guerra, War Room? Mm. Véanla, si no la han visto. Y si ya la vieron, qué bueno, pero justo te explica eso. Y es mucha gente en Estados Unidos hace en su guardarropa, ¿sí? Terminamos con esto. No estamos llamados a juzgar a nuestros hermanos de Judá, o sea, decir, no, pues por llorar ellos. No, no, no. Ellos van en su proceso, sino que nosotros estamos llamados a aplicar estas concepciones en nuestro lado, en el norte, quitarnos las interpretaciones de donde puedan generarse doctrinas. Fíjate cómo no te dije, quitarte las interpretaciones ya para siempre. Nunca, nunca leas, nunca, nunca nada. Ay, pues te voy a poner a leer un libro de un rabino. O sea, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, quítate las interpretaciones que te puedan provocar una doctrina. Que te hagan decir, esto es la ley. No, es cierto, no es del Señor. No Pues. es sana doctrina. No es sana doctrina, o sea, imagínate. ¿Sí? Por ejemplo, el libro este que te digo, y vuelvo y remito, es hacerlo en conjunto. Sí, por ejemplo, aquí dice Ismael que está en Google Libros, los libros, qué padre. Isma, por favor, espero que sí te unas a esta aventura, se va a poner bien bueno. Pero bueno, querida familia, vamos a dejarle hasta aquí el tema 1.3 y la siguiente semana con la bendición del Rey vamos a ver el tema 1.4 que se llama así, la ley y la gracia, porque es uno de los dos conceptos, o son dos conceptos que regularmente se están poniendo en el ring, pero que tú y yo nos vamos a dar cuenta que están más unidos y están más en armonía de lo que alguna vez nos han explicado. Hasta aquí nuestro episodio del día de la fecha.